Recibimos al doctor Ernesto Gosser, quien ha sido director del Instituto Nacional de Salud. Actualmente es un académico de la Universidad Cayetano Heredia y de otros grupos, incluso internacionales, de investigación. Lo recordamos porque el año 15 él diseñó un programa para que el Perú esté prevenido en caso de epidemias. Lamentablemente, como pasa, cambió el gobierno, salió de la dirección del Instituto Nacional de Salud y seguramente nadie tomó en serio los planes que usted había dejado preparados. Muy buenas noches, doctor Gosser. Muy buenas noches, señor Caballo. Muchas gracias por traerme en su programa. Por favor, en el revés nos ha ayudado mucho durante la pandemia, siempre preciso y siempre las cosas como son, que es como nos gusta en este programa, que se hable, y por eso lo hemos invitado para que nos diga qué está pasando ahora, porque constatamos de día en día que aumenta el número de casos. Felizmente no el de casos graves y menos el de mortalidad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y cómo caracterizaría usted el proceso en el que estamos? Es decir, ¿vamos o no a una cuarta ola? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que es muy difícil hacer predicciones, ¿no? En este momento técnicamente no estamos en una cuarta ola. Es cierto que hay un aumento de casos, también hubo un pico a mediados de mayo y luego bajó para volver a subir hace una semana. Y es preocupante y es bueno que las autoridades lo informen y pidan ¿no? que podamos aumentar las vacunaciones, que se tomen mejor medidas de precaución, pero todavía no estamos en una cuarta ola, ¿no? Y la otra cosa importante que se está discutiendo a nivel internacional es que es importante hacer un seguimiento de la vigilancia genómica para saber qué variantes están circulando. Ya. Porque se presume que son la BA4 y la BA5, ¿no? Que son variantes del Omicron. Sí, pero por ejemplo en nuestro país no están publicadas, entonces deberían publicarse en el Ministerio de Salud, en el INS, qué subvariantes están circulando en el Perú. Han cambiado de la BA1, ¿Por qué BA2 no a se hace análisis genómico para saber exactamente qué variantes están en curso? Sí se hace, pero es irregular. Por ejemplo, desde hace 12 semanas se hacían 300 a 400 secuenciamientos semanales, que es lo... Semanales, 300, 400 semanales, en todos los territorios, en todas las regiones. En todo el país. Ya. Entonces, eso es un nivel adecuado, pero de pronto hay semanas en que baja a 60, 50, es muy irregular. Entonces, uno no puede tomar el pulso de lo que está ocurriendo si no sabe qué variante está circulando. Podemos suponer, y probablemente en el INS lo tengan y por eso estén discutiendo que hay un cambio, ¿no? ¿Presume usted o desea que así sea, que en el INS lo tenga? Porque los ministros que hemos visto pasar no nos inspiran mucha confianza. Yo presumo que lo tienen. Porque, presume, ¿no? Sí. Lo que debería haber es más constancia, ¿no? Más recursos, y también debería ampliarse la red, porque hay otras instituciones... ¿Cómo ampliarse la red? ¿En qué sentido? Hay universidades, Católica, Cayetano, la de Amazonas, Arequipa, que tienen laboratorios preparados para... hacer análisis genómico. Sí. ¿Y no se está usando eso? Se está haciendo, pero de una manera muy, digamos, muy heroica, porque consiguen los recursos de fondos nacionales o de fondos internacionales por proyectos. Entonces, lo que necesitamos en el país es fortalecer eso. Y por algo se dice que el Ministerio de Salud tiene la tutela de la salud pública. Así es. No se debe pensar que los privados tienen que ir mendigando dinero cuando hay un ministerio que tiene presupuesto, que sería el primer interesado en incorporar a los talentos del sector privado y sobre todo de las buenas universidades. ¿Qué es lo que ocurre en otras partes del mundo? O sea, uno se puede asombrar desde Sudáfrica hasta Japón, pasando por Estados Unidos, el trabajo para la vigilancia genómica, que es muy importante, como ahora todos lo sabemos, se hace en alianzas público-privadas, que son las que tienen que fortalecerse. Entonces yo pienso que ahí eso nos permite seguir digamos, el detalle de lo que está ocurriendo y poder entender, colaborar con el resto del planeta, porque nos hemos dado cuenta que vivimos, como decía McLuhan, en una aldea global, y lo que está pasando acá también se puede ocurrir en otro sitio y viceversa. Entonces nosotros debemos conocer
al detalle que está pasando y contribuir a eso. Por supuesto que sí, sobre todo porque hay referencias de algunos países, sobre todo Estados Unidos, que es el que más investiga y el que más difunde y cuya prensa es la más variada, de casos en Florida de gente que no se había contagiado nunca y que ahora está cayendo, se teme que a causa de estas nuevas variantes. Así es, entonces, pero eso también eso tiene que correlacionarse con la parte clínica, cómo se presentan los casos, con la parte epidemiológica, qué magnitud hay, para poder entender cómo se va a comportar en el futuro la pandemia, porque es posible, esto es una hipótesis, ¿no?, que se está discutiendo, que estos sean brotes que aparecen y desaparecen y no arrancan a una ola como la que hemos visto este año. Y esa hipótesis está basada en experiencias de otras pandemias, como la de gripe española. No, esta está basada en lo que está ocurriendo en las últimas semanas en el mundo. En Estados Unidos ha habido brotes que se autolimitan en varias ciudades. Entonces parece como ahora... ¿Se autolimitan cómo? ¿Por qué? Porque el virus comienza a circular, comienza a contagiar, y luego se encuentra que hay gente que está... ya contagiada. Está contagiada o está vacunada, tiene defensas, entonces ya no tiene dónde entrar. Y eso quiere decir que desaparece. Pero hay personas que viajan a otros sitios y contagian a otra persona y aparecen otros brotes, pero ya no son como los anteriores. Como olas, no es algo que va... Bueno, esa es una posibilidad, pero eso no lo puedo asegurar. No, pero es la hipótesis que ustedes manejan. Ahora, esto requiere, en todo caso se nos ha dicho en todos los tonos, que la población esté cuanto más vacunada mejor. Así es. A la hora actual, ¿qué resultados tenemos en los esfuerzos por vacunar al máximo de nuestra población? Perú ha hecho un gran trabajo y de alguna manera sigue haciéndolo, porque tenemos con algunas interrupciones, hemos visto. Sí, entre febrero y abril hemos tenido una caída. Penoso. Y eso nos debe dar la lección de que el liderazgo y la confianza son importantes. O sea, esos son intangibles, pero son importantes. Si uno confía en las autoridades, va a poder seguir sus indicaciones. Entonces, eso ha sido un bache. Pero Perú tiene, por ejemplo, en tercera dosis, en promedio, 77%. Pero dicen que muy concentrado en Lima, Callao e Ica. Lima, Callao, Ica y Ancash. Donde hay menos del 50% y Ancash. Lima, Ica, Callao y Ancash. ¿Y por qué Ancash? ¿Ancash Costa o Ancash Total? No, Ancash Total. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? Porque Ica y Ancash han entendido probablemente que el golpe que recibieron fue muy duro y se han organizado, han fortalecido sus sistemas, han colaborado con el Ministerio de Salud y han hecho campañas más amplias y que han logrado estas coberturas. Pero por el otro lado tenemos a Puno, Madre de Dios, Loreto, Ayacucho, Huancavelica, menos del 50%. Con muy bajos índices. Entonces ahí puede prosperar esta nueva ola, en fin, aumento de los contagios. Claro, tener población no vacunada es una oportunidad para que el virus se siga replicando, y lo que nos más preocupa de eso a nosotros es que puedan generarse variantes que no conocemos y que puedan evadir la inmunidad y afectar a otras personas, ¿no? Ahora, doctor, hay una cosa que nos preocupa mucho, que algunos especialistas como usted en salud pública dicen que se ha recortado excesivamente el presupuesto del ministerio para el año en curso. Previendo o calculando que la cosa había pasado, se ha recortado el presupuesto y en consecuencia reducido el personal. Hay un riesgo de reducción del personal, CAS COVID. Los que estaban bajo el régimen laboral CAS, ¿no? CAS COVID, que es un número grande, son varias decenas de miles. Decenas de miles. Eso tiene que solucionar, eso es una emergencia. Ese personal tiene que continuar trabajando porque ha desarrollado capacidades durante estos 2 últimos años que el país necesita. Hay una brecha inmensa como de 100.000 o un poco más de recursos humanos en salud que se requieren. Acá hay 60.000 que se podrían perder y este personal debería mantenerse y comenzar a reubicarse en otras áreas que son de necesidad para el país. En otras pandemias y epidemias la gente se prepara, se desarrollan capacidades y esto después
se despliegan hacia otras necesidades de salud. Claro que sí. Ahora bien, se ha dicho también que algo que nos juega contra es esta ola de invierno frío con récords de temperatura baja que se viene registrando en la sierra y en la costa, en las selvas friajes, pero quizá menos acentuados que en la costa. En Lima, por ejemplo, no habíamos tenido una temperatura inferior a 10 desde el año 67. Y hemos hecho reportajes en RPP, nuestra compañera Mabel Huertas, en Ticlio Chico, y nos dicen los vecinos que la posta médica abre 2 días por semana. ¿Qué gobierno del pueblo es este? Bueno, el primer nivel de atención es importantísimo, ¿no? Tiene que estar abierto permanentemente y tiene que conocer a su población, y la población... Hay un problema, por ejemplo, que es parte, un problema que no es solamente de este gobierno, también se ha acentuado con diferentes crisis, pero hay un problema serio ahí. ¿Por qué? Porque los que trabajan en un establecimiento de salud de primer nivel trabajan por guardias de 24, 36 horas y después desaparecen. El primer nivel de atención es el primer encuentro de la población con la atención médica y con los programas preventivos. Entonces debe haber personal que, como hay en otros países, de diferentes ideologías. En otras zonas de Lima llama la atención que en Ticlio Chico no. Claro, que conozcan a su población. Cuando yo empecé a trabajar, yo trabajaba en Villa El Salvador, y yo conocía, o sea, me conocían y los conocía. Y entonces la salud pública, era un médico, y ahí hacía atención clínica, y yo era un médico de familia, me conocían, era el doctor Ernesto, entraba a sus casas, ellos me buscaban, y así como yo, habían otros médicos, no era el único. Qué lástima que no viva en mi barrio. Usted, me hubiera gustado tener un médico de barrio que sea como lo que nos dice. Muchas gracias por estar acá, por alertarnos. Me permite agregar una cosa. La Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, en alianza con la Municipalidad Distrital de San Borja, está organizando un foro de telesalud para hablar sobre la telesalud antes, durante el COVID y la pandemia, y cuáles son las perspectivas. ¿Cuándo es ese foro? Ese foro va a ser el día 6 de julio, el miércoles 6 de julio a las 7 de la noche, y vamos a hacerlo en el auditorio de la Municipalidad de San Borja. ¿Y todo el mundo puede acceder vía digital? Vía digital, todo el mundo tiene que registrarse. ¿Y cómo se entera uno? ¿Cómo se entera cuál es el código? Tienen que entrar a las redes de la Facultad de Salud Pública de Cayetano Heredia a partir de mañana, y se pueden inscribir. O Municipalidad de San Borja. O Municipalidad de San Borja. Se inscriben y pueden hacer preguntas por anticipado para que los panelistas puedan responder. Telemedicina, muchas gracias. Yo mismo consultaré el miércoles 6 de julio a las 7 de la noche. Muchas gracias, doctor Ernesto Gosser. Recuerdo, especialista en salud pública, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y exdirector del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre problemas con el transporte y la posibilidad de que a los problemas que tengamos se añada una huelga de transportistas el próximo lunes 27. Pausa primero.